Como ustedes saben, yo vivo en la ciudad de Santa Clara, en el centro de la isla de Cuba. Muchos me han preguntado en los comentarios cosas específicas de esta ciudad, dónde queda, cómo es, y otros me han dejado comentarios desde la añoranza de no haber visto su ciudad en muchos años. Hoy estamos aquí porque les voy a hacer una breve reseña sobre la ciudad de Santa Clara y los voy a llevar por algunos de los lugares más emblemáticos de esta ciudad. Pero antes, si no me conoces, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Ahora mismo me encuentro en el Parque El Carmen. Aquí está el monumento a la fundación de la ciudad, que es ese que ven ahí atrás, que ahora mismo vamos para ahí. Esta ciudad se fundó el 15 de julio de 1689 por pobladores de la villa de San Juan de los Remedios que, huyéndole a los ataques de corsarios y piratas, decidieron adentrarse un poquito más en la isla para así crear un asentamiento. Este asentamiento específicamente aquí se escogió porque Santa Clara es bañada por dos ríos, el Bélico y el Cubanicay. En aquel entonces esos ríos eran muy caudalosos y estaban muy limpios, así que los pobladores decidieron asentarse aquí, buscando por supuesto las comodidades que le traía tener estos dos ríos cerca. Este monumento se erigió en el año 1951 y cada pilar representa cada una de las 17 familias que llegaron desde Remedios para fundar esta ciudad. En el centro hay un árbol de tamarindo, que es el árbol que representa a la ciudad de Santa Clara. En este emblemático parque de la ciudad de Santa Clara también se encuentra la iglesia del Carmen. Actualmente es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, ya que la primera iglesia que se fundó en Santa Clara era de madera y pues no ha llegado a nuestros días. Y ahora vamos para el Parque Vidal, que está a unas cuadras de aquí. Ahí vamos a continuar. Del Boulevard de Santa Clara ya tenemos un video específicamente solo de él, pero no podía pasar por aquí sin especificar que esto es uno de los lugares más importantes de la ciudad de Santa Clara también. Pero vayan a ver ese videito sobre el Boulevard, se los voy a dejar en la cajita de información. Aquí tenemos ahí atrás el Hotel Santa Clara Libre, otro lugar súper emblemático de la ciudad de Santa Clara. Aunque se está cayendo pedazos por dentro, eso es un secreto, nadie lo sabe. Dentro del Hotel Santa Clara Libre se encuentra el cine Camilo Cienfuegos. Ustedes no se imaginan lo difícil que es grabar en el Parque Vidal. Caballero, aquí hay una cantidad de gente. Hoy es miércoles, día de trabajo, día de escuela, y aquí hay una cantidad de gente, niños, de todo. Miren las guaguas allá atrás, la gente en las paradas, las motonetas. Mira cómo hay muchachos ahí atrás. Es increíble, este parque no para. Esta glorieta fue construida en 1911 y es un espacio reservado para la banda municipal. Esta fuente es nombrada el Niño de la Bota Infortunada y es el símbolo usado para identificar Santa Clara. La ciudad de Santa Clara tuvo como principal benefactora a Marta Abreu. Ella y su familia contribuyeron financieramente a muchas de las obras sociales que se realizaron en Santa Clara. El Teatro de la Caridad, la estación de ferrocarril y una estación meteorológica fueron uno de los aportes de Marta Abreu. Podemos agregar también los lavaderos públicos, que fue idea de la propia Marta Abreu, que en un viaje por Europa vio cómo las mujeres lavaban y pensó en las mujeres santaclareñas que tanto trabajo pasaban en los ríos de Santa Clara, y decidió fundar los lavaderos públicos. La primera estación eléctrica que hubo en Santa Clara también fue financiada por Marta Abreu. Sin ir muy lejos del parque, nos encontramos con este edificio que lleva unos años clausurado esperando por su reparación. En la actualidad, en la ciudad de Santa Clara hay muchos lugares que tienen el nombre Marta Abreu. Por ejemplo, una calle, un policlínico y la Universidad Marta Abreu de Las Villas, que dicho sea de paso, es una de las mejores universidades que tiene toda Cuba. En ella estudian
personas desde la provincia de Santa Clara, Cienfuegos, Santo Espíritu, Ciego de Ávila e incluso Camagüey. Esta es la Biblioteca José Martí de Santa Clara, toda una obra arquitectónica en esta ciudad. En mi recorrido pretendía llevarlos a Copelia, pero ¿cuál fue mi sorpresa al descubrir que luego de un tiempo cerrado había helado? Aunque podemos ver que este importante edificio en esta ciudad ya no se encuentra en tan buen estado. Vemos un poquito las ofertas y luego me dispongo a pagar, muy modernos con código QR. Aquí estaba en la cola ya esperando a que me sirvieran, porque ese día solo había una mujer sirviendo. Así se ve el helado. No es el mejor helado que me he comido, pero sí está mejor que el último que probé en Copelia. Por lo menos sabía caramelo y no tenía tanto hielo. Aquí les voy a estar insertando un clip que grabé hace unos días, que no podía dejar pasar la oportunidad de estar en el lugar donde estaba para hablar de lo siguiente. Santa Clara es un lugar lleno de arte, donde hay muchísimas discotecas, muchísimos centros culturales. Santa Clara no duerme. En Santa Clara, no importa la hora que tú vayas, el parque siempre va a tener personas. Y uno de los ejemplos más gratos que puedo poner es este lugar, el Mejunje de Santa Clara. Que si no has visto mi video sobre el Mejunje de Santa Clara, ahí en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace para que lo veas. El Mejunje es uno de los centros culturales más importantes que tiene Santa Clara, por no decir que uno de los centros culturales más importantes que tiene todo el país. Santa Clara también está llena de bares, cafés temáticos, cosa que ahora a los jóvenes nos gusta mucho. Y en estos lugares, depende de su estilo, depende de la música que pongan en ese lugar, se reúnen jóvenes de cualquier tipo para acompañar su día, acompañar su tarde con un cafecito o con un traguito. Este es el icónico Teatro La Caridad, que desde hace algún tiempo para acá está en reparaciones. Y claro, así está la parada de las guaguas. A uno de los laterales del Teatro La Caridad queda el famoso malecón sin agua de la ciudad de Santa Clara. Hacer un video de Santa Clara en un día es imposible. Santa Clara tiene muchísimos lugares emblemáticos, muchos lugares que me faltaron en este video, pero ustedes mismos me lo van a dejar dicho en los comentarios, porque ustedes saben que me faltaron muchos lugares importantes de Santa Clara. Muchos de esos lugares próximamente van a tener videos propios, como mismo tuvo su video propio el Boulevard de Santa Clara. Entonces, hasta aquí el video de hoy, pero no me despido sin antes dejarles los dos comentarios destacados del video anterior. Recuerda dejarme un like y un comentario si este video te gustó o si este video te recordó a tu vieja Santa Clara. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video.